Bienvenidos a este estudio bíblico, donde exploraremos uno de los pasajes más profundos y fundamentales del Nuevo Testamento, Juan 1:1 y Juan 1:14. Estos versículos no solo son un pilar teológico, sino también una declaración poética y poderosa sobre la doble naturaleza de Jesucristo y su naturaleza humana y su naturaleza divina, como el único Dios. En palabras que resuenan como un eco divino, el apóstol Juan nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas palabras, aunque breves, contienen verdades eternas y muy poderosas, que han sido objeto de reflexión, debate y adoración durante siglos. Nos invitan a profundizar en temas centrales del cristianismo: la existencia de Cristo como Jehová Dios y su encarnación en Jesucristo y su papel como revelador de Dios. A través de este estudio, desentrañaremos el significado de estas frases para comprender mejor quién es Jesús y por qué su venida al mundo cambió la historia de la humanidad. Este pasaje es mucho más que un simple comienzo del Evangelio de Juan. Es una declaración poderosa y transformadora que establece el tono para todo lo que sigue. Es una invitación a contemplar la majestad de Dios, en la humildad de Cristo y el amor insondable que motivó su encarnación. A medida que avanzamos, te animo a abrir tu corazón y mente a la riqueza de estas palabras, permitiendo que iluminen tu comprensión de la fe cristiana. Comencemos con la primera parte del versículo: en el principio era el Verbo, Juan 1:1. Esta frase conecta directamente con Génesis 1:1, donde leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al usar esta misma expresión, Juan está estableciendo un paralelismo deliberado. Así como Dios estaba presente en la creación del universo, el Verbo también existía desde antes del tiempo, ya que es el mismo ser. La palabra principio, arche en griego, no se refiere simplemente al inicio cronológico, sino a algo más profundo, el origen primordial, la fuente de todo lo que existe. Esto nos lleva a una conclusión asombrosa: el Verbo no fue creado. Él ya estaba ahí cuando todo comenzó, pues es el único Dios eterno. Este detalle es crucial porque subraya la eternidad de Cristo. No es un ser creado, como los ángeles o los humanos, ya que Él es el creador. Pero, ¿qué significa el Verbo? En griego, la palabra utilizada es logos, un término cargado de significado tanto en la filosofía griega como en el judaísmo. Para los griegos, logos representaba la razón divina, o el principio ordenador del universo. Era visto como la fuerza racional que mantenía el universo en armonía. Por otro lado, en el contexto judío, logos implicaba la palabra activa y creativa de Dios, como vemos en Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Cuando Juan dice que el Verbo era con Dios, está afirmando que Jesucristo no solo el Hijo de Dios, sino que también es plenamente Dios. Esta declaración es revolucionaria, porque establece la base para entender que Jesús tenía una doble naturaleza, pues se entiende que Jesús era completamente Dios y completamente humano. El uso del término logos por parte de Juan es intencionado, al combinar conceptos humanos y divinos, mostrando que el mensaje de Cristo tiene relevancia universal. El Verbo no es un mero concepto abstracto, sino una deidad viva que ha estado activa desde la eternidad. Ahora, profundicemos en la siguiente afirmación: el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí encontramos una unicidad fascinante que ha sido objeto de reflexión teológica durante siglos. La frase "el Verbo era con Dios" sugiere una relación divina y eterna. No estamos hablando de una dualidad o trinidad, sino de una unicidad y comunión perfecta consigo mismo, el Padre. Esta relación íntima entre el Verbo y Dios refleja toda la absoluta plenitud de la deidad eterna, de Jesús y el Padre, un solo Dios. Al mismo tiempo, la declaración "el Verbo"
era Dios subraya la divinidad absoluta de Cristo. No es un ser inferior o subordinado, sino plenamente Dios. Esta afirmación responde a preguntas fundamentales. ¿Quién es Jesús? No es simplemente un profeta o un maestro moral. Es Dios mismo, quien ha existido desde siempre y quien también creó el universo, como dice Colosenses 1:16. Este misterio de la unicidad puede ser difícil de comprender, pero es central para nuestra fe. La encarnación de Cristo no disminuye su divinidad ni su deidad. Más bien, revela cómo Dios eligió manifestarse a la humanidad. Como dice Pablo en Filipenses 2:6-7, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Llegamos ahora a la segunda parte clave, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Aquí, Juan introduce el concepto de la encarnación, el momento en que el verbo se manifestó en forma humana en Jesucristo. La frase fue hecho carne es impactante porque implica que Dios no se mantuvo distante, sino que decidió involucrarse directamente en la condición humana. La palabra griega para carne, sarx, enfatiza la total humanidad de Jesús. Él experimentó hambre, sed, dolor, cansancio y sufrimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, nunca dejó de ser plenamente Dios. Esta doble naturaleza de Cristo, plenamente divino y plenamente humano, es conocida como la hipóstasis. Fue un tema central en los primeros concilios eclesiásticos, como el Concilio de Calcedonia en el año 450 y uno después de Cristo, donde se declaró que Jesús es una sola persona en dos naturalezas, sin mezcla ni división. La encarnación es el acto supremo de amor de Dios hacia la humanidad. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne pecadora, para condenar el pecado en la carne. Jesús no solo vino a enseñarnos, sino a redimirnos. Su vida, muerte y resurrección abrieron un camino para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios. La palabra habitó en griego es eskenosen, que literalmente significa levantó su tienda o tabernaculó. Esto evoca y figura imágenes del tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios residía entre su pueblo, como se menciona en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Ahora, en lugar de un edificio, la presencia de Dios viene en la persona de Jesús. Juan añade, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí, los discípulos testifican que en Jesús vieron la manifestación visible de la gloria de Dios. Esta gloria no es solo majestuosidad y poder, sino también amor, gracia y verdad. Finalmente, Juan describe a Jesús como lleno de gracia y de verdad. Estas dos cualidades son esenciales para entender su misión. La gracia representa el amor inmerecido de Dios por la humanidad, mientras que la verdad refleja su carácter fiel y constante. Juntas forman el corazón del Evangelio. Dios nos ofrece salvación no por nuestros méritos, sino por su bondad infinita. En resumen, estos versículos nos revelan quién es Jesús, el Verbo eterno que existía desde el principio, que es plenamente Dios, y que se hizo carne para vivir entre nosotros. Su encarnación es el acto supremo del amor de Dios hacia la humanidad, demostrando que Él no está distante, sino profundamente interesado en nuestra vida. Cuando contemplamos estas palabras, somos invitados a maravillarnos ante el misterio de la encarnación y a responder con gratitud por el sacrificio de Cristo. Como dice Hebreos 4:15, Jesús es un sumo sacerdote que puede simpatizar con nuestras debilidades, porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecar. Te animo a reflexionar sobre estas verdades y permitir que transformen tu perspectiva de Dios y de tu propia vida. Si este estudio te ha bendecido, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con otros. Que Dios te bendiga grandemente mientras profundizas en su palabra.